Efesios capítulo 6 a partir del verso 2. Efesios capítulo 6. Y si ya lo encontraron, otra expresión está en Colosenses capítulo 3 a partir del verso 21. Colosenses capítulo 3 verso 21. Sí, sí, sí. Sí, estamos. El Salmo 119, se los leo, es solamente una expresión. Salmo 119, en el verso 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esa expresión, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, hace referencia o compara la palabra de Dios, la compara con una lámpara que va señalando los pies, en una época en la que no existía el alumbrado público, una época en la que no había una lámpara de mano. Compara la Biblia, compara la palabra de Dios como lo que nos ilumina, lo que nos trae luz, lo que trae claridad en ese transitar. Imagínate que vas en un vehículo, en una carretera, y que no traes luces, lo complicado que sería reconocer el camino y la seguridad que te proporciona un momento de encender las luces. No sé si alguna vez les pasó que un vehículo no funcionara las luces, y pues vas bien, todo inseguro, todo despacio, pero cuando enciendes las luces, cuando pones las luces largas en esa carretera y que dices, oye, que la claridad y la seguridad que te aporta, bueno, es lo mismo, esa seguridad que proviene como consecuencia de tener, de conocer y poner en práctica la palabra de Dios. Y es que nos queda claro que la palabra de Dios, lo que llamarían algunos ley, aunque esa palabra a veces nos incomoda, pero no debe por qué. La ley, la enseñanza, la orientación, la instrucción, la dirección de Dios, eso es. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿sí? La palabra de Dios es salvación para los que la ponen por obra. Quiero aclararlo, respaldarlo. La palabra de Dios es salvación. Somos salvos, somos librados cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, ¿sí? Dios habla a tiempo. A veces construimos una relación con Dios enmarcada en la tragedia que ocurrió en como que correctivo. Y sí, Dios de alguna forma es correctivo, pero también su palabra puede ser preventiva. Dios nos habla a tiempo, y nos lleva, nos conduce por lugares, por situaciones seguras, ¿sí? Eso es la palabra de Dios. A través de los mandamientos, a través de las enseñanzas, es que podemos conducirnos por lo que dice, por la senda de los justos. Dice la Biblia, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuál es la senda de los justos? Bueno, la senda de los justos es la que se transita cuando ponemos en práctica la palabra de Dios. Hablar de la palabra de Dios o hablar de la ley de Dios es hablar de los mandamientos, ¿sí? Y bueno, los mandamientos pues como que los conocemos o nos quedan claros. Ama al Señor tu Dios, no cometas adulterio, no robes, no codicies, honra a tu padre y a tu madre. Esos son lo que conocemos como mandamientos y está bien, pero no son todos. No son los únicos que hay. Hay otros mandamientos, hay otros señalamientos, vamos a decir, hay otras orientaciones, hay otras enseñanzas, hay otras directrices, hay otras direcciones que están ahí puestas en la Biblia para llevarnos a una condición, a una posición segura. Y quiero hablarles hoy de uno de ellos. Hoy otro mandamiento, otro más. Y a veces otro mandamiento, no, espérame, es algo bueno, ¿sí? Porque en la cotidianidad, en lo ordinario, no andamos por la vida matando gente, ¿verdad? Pues está bien, no matarás, lo sabemos, pero no andamos por la vida matando gente, no es algo a lo que estemos expuestos, ¿sí? No codicies, no andamos por la vida, digo, no que no sea realidad, pero entiendo el tema, la importancia y el daño que provoca el adulterio que puede llegar a provocar en una familia, yo lo entiendo, pero lo cierto es que no andamos por la vida con eso, no es
Todos estamos expuestos a todos, pero repito, no andamos por la vida matando, no andamos por la vida robando, pero hay mandamientos que están, ¿cómo decirlo? Que a lo mejor estamos más expuestos a ellas y no nos damos cuenta. Yo quiero hablar uno de ellos. Efesios capítulo 6, verso 2. ¿Sí? Efesios capítulo 6, verso 2. ¿Sí? Se los leo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero aquí viene el 4. Y vosotros, padres, y ustedes, padres, aquí es donde debemos decir, sí, mande yo, digan, o sea, yo soy papá, y toda la vida somos papás. A veces se ha presentado la paternidad como una etapa, como un momento de la vida. Mientras viven en tu casa, mientras están bajo nuestra casa, ya después dicen algunas, es que es harina de otro costal. No, delante de Dios no es así. Delante de Dios estamos en esa condición de paternidad. Y si vemos la Biblia, vamos a ver a grandes hombres de Dios que aún en el último momento de su vida dieron instrucción, enseñanza y orientación para sus hijos. Entonces aplica para nosotros. Y vosotros, padres, de alguna forma el autor Pablo voltea y le dice a los hijos: hijos, honren a su padre y a su madre. Les recuerdo uno de los 10 mandamientos, pero luego voltea con los padres y deja esta expresión: y vosotros, padres, no provoques a ira a tus hijos, sino créalos en disciplina y en amonestación del Señor. No provoques la ira. Otras traducciones dicen: no los hagas enojar. Otra traducción dice: no los irriten. Y les decía yo, tal vez por la vida no andamos con ese día de hoy no mates, porque no está en nosotros. Pero de pronto, sin darnos cuenta, pudiéramos estar cayendo en algo que provoca la ira de nuestros hijos. La ira es el enfado grande, el enfado violento. La ira despierta el deseo de venganza, de desquitarse. No provoques deseos de venganza en tus hijos. Los padres no debemos de provocar enfado y violencia en nuestros hijos. Si vemos a Dios, Dios no provoca enfado en nosotros. Cuando vemos la paternidad que Dios tiene para con nosotros, vamos a ver una paternidad que se sustenta en la instrucción, en la enseñanza, en la orientación, pero no vemos a un Dios que provoque la ira. No he escuchado yo la expresión de alguien que diga: estoy enojado con Dios, Dios me hizo enojar. Podrás no estar de acuerdo con él, pero no puedo decir: es que Dios me hizo enojar. ¿Qué te hizo para estar enojado? ¿Qué hizo Dios sino mostrarte su amor? ¿Cómo pudiéramos nosotros como padres hacer enojar a nuestros hijos? Y de pronto sucede. De pronto sucede que vemos hijos resentidos con los padres, hijos que no se hablan con los padres, hijos que se alejan de los padres. Estaba con alguien y timbra su teléfono y luego una expresión de molestia. O sea, te esperarías que fuera que un acreedor, alguien que te habla para pedirte algo, pero mi papá. ¡Wow! ¡Qué triste puede ser eso! Que alguien voltee: oye, ¿en serio llegaremos a eso? Eso es lo que pudiéramos estar provocando en nuestros hijos. No provoques la ira de tus hijos en cualquier edad, en cualquier momento de nuestra vida. No provoques la ira de tus hijos. El nombre, fíjate bien, el nombre debiera provocar bendición. Cuando nuestros hijos escuchan su nombre, cuando nuestros hijos escuchan la voz de nosotros como padres, que lo vas a ver, está el muchacho ahí y de pronto escuchas: José Manuel. Oye, ¿por qué? ¿Por qué tu nombre? Felipe. ¿Por qué escuchar a tu padre despertaría maldición? Y puede suceder. Y es un mandamiento que está ahí, que la Biblia nos dice: no provoques la ira de tus hijos, no provoques el enfado, no provoques violencia. No es lo que debemos estar construyendo. Y la recomendación, bueno, críalos en disciplina. Críalos en disciplina. La disciplina es el conjunto de reglas, es el conjunto de normas. Críalos con normas, críalos con reglas. ¿Cuáles? Pues las que están ahí. Las reglas, las normas, las enseñanzas que Dios nos ha puesto. Y no debieran la disciplina o la norma no debiera despertar ira. A veces la norma despierta ira, pero cuando no estamos acostumbrados a ella. Hay personajes en la Biblia, dice el Salmo, también el mismo Salmo 119, dice: he deseado tu salvación, dice: tu ley es mi delicia. David de alguna forma decía: tu ley es mi delicia. ¿Qué dices? Tu ley, dices: tu prohibición es mi delicia. No, tu prohibición no es mi delicia, sino la enseñanza, la orientación, la instrucción es mi delicia.
puede ser bienvenida. Una enseñanza, una instrucción puede ser bienvenida. ¿Por qué? Cuando produce. El salmista también decía, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Esto es, los límites que has puesto han sido buenos para mí. A veces con el tiempo es cuando caemos en expresiones, con los años es cuando volteamos y decimos, qué razón tenía mi padre. Tal vez todos llegamos ahí, pero no debiéramos dejar que llegue hasta ahí. La enseñanza es críalos en disciplina, críalos en amonestación, esto es críalos en instrucción, dice otra expresión de la Biblia, críalos en corrección, críalos exhortándolos. Esa combinación, esa combinación, disciplina y amonestación. Es como que la regla y el llamado de atención, la información, pero al mismo tiempo la corrección. Esto es el señalamiento de lo que deben hacer, pero también la supervisión de que se esté haciendo lo que pedimos. Esto es, los hijos tienen el mandamiento de honrar y los padres recibimos o debemos recibir esa honra de nuestros hijos, pero es muy difícil honrar al que provoca ira. Una vez escuché a un hijo decir de su madre, lamentable, pero le decía, es que es muy difícil honrar a mi mamá. Es muy difícil, batallo mucho para honrarla. Y sí, la señora es de un carácter muy fuerte y una disciplina muy férrea, y de esas señoras a veces violentas. Y bueno, pues te entiendo, igual la palabra de Dios no te dice, y a lo mejor por eso el mandamiento es uno de los mandamientos con promesa, honra a tu padre, pero no debemos dejar de lado eso. No provoques la ira de tus hijos. No provocar la ira de nuestros hijos. Colosenses capítulo 3 verso 21 de alguna forma repite esa instrucción el apóstol y vuelve a lo mismo. Dice, padres, no exasperéis, una palabra así muy rebuscada, a vuestros hijos para que no se desalientes. Exasperar es enfurecer a alguien haciéndolo que pierda la paciencia. No hagas que tus hijos pierdan la paciencia. Padres, no hagan que sus hijos pierdan la paciencia. ¿Para qué? Para que no se desanimen, para que no se vuelvan apocados. Otra traducción de la Biblia dice, para que no se hagan pusilánimes. No los desesperes, para que no se vuelvan de poco ánimo. El pusilánime es el que pierde el ánimo, es el que pierde el valor para soportar las desgracias. Para que no se hagan pusilánimes. Vaya, llega el momento que los padres podemos hacer que nuestros hijos pierdan el ánimo. Ya no quiero hacer nada, no quiero lograr nada, no quieren participar de la empresa de la familia, no quieren participar de las salidas de la familia. Dice, algo sucedía antes, oye, vámonos, y los muchachos corrían al carro, pero ahora, oye, no, o sea, ya dan pusilánimes ahí, no están interesados en participar. Y a veces le podemos echar la culpa al tiempo que estamos viviendo, a la época, que los tiempos no son como antes, pero de pronto sería bueno que hiciéramos una mirada hacia nosotros y dijéramos, bueno, ¿no estaré yo provocando la ira? Que de pronto pudiera estar yo provocando la ira de mis hijos. Decimos, es que ya están grandes y la edad debe ser un impedimento. ¿Con la edad se dejan de cometer errores? Sí. Los cometen uno más grandes. Los errores, ya nada más cambian de precio los errores. No, hombre, es una instrucción permanente. No todos los días, repito, no todos los días a lo mejor estamos expuestos a cometer algunos. Los 10 mandamientos están vigentes, ama al Señor tu Dios y todo, pero a veces las grandes deficiencias, los grandes errores es en lo que nos pasa inadvertido. Y es un mandamiento. No provoques la ira de tus hijos. Miren, en algún momento nos vamos a ir, en algún momento ya no vamos a estar, pero dice la Biblia que nuestras obras permanecen. Cuando nos vayamos, nuestras obras permanecen, y sería lamentable que aun cuando ya no estemos aquí, sigamos provocando la ira de nuestros hijos. Platicaba con alguien, el tema ese de herencias y propiedades y cosas así, y todavía de alguna forma enojados con sus padres, enojados por las decisiones que tomaron sus padres. Años después y todavía, es que mi papá hoy ya no está aquí. A lo mejor está descansando en paz, ojalá esté descansando en paz, pero todavía acciones que provocaron la ira de nuestros hijos. Eso es lo que vamos a dejar. Eso es lo que dejamos finalmente. Dejamos hijos y dejamos nietos, y nuestras obras permanecen, y que cuando ya nos hayamos ido podamos decir, sigo sin provocar la ira de mis hijos. Qué lamentable que en vida provoquemos la ira, el enojo, el desaliento de nuestros hijos, y que cuando no estemos lo sigamos provocando. Años después todavía salgan cosas y, ay, mira, mi papá,
fotografías, ay, mi papá, sería lamentable. No perdamos de vista que es un mandamiento, también es un mandamiento, igual de importante que los otros 10, igual de importante que todos y cada uno de los que vienen ahí en la Biblia, también es un mandamiento. No provoques la ira de tus hijos, no provocar la ira de sus hijos. ¿Qué debemos hacer? Crearlos, formarlos en la enseñanza y en la instrucción del Señor, formarlos en el camino de Dios, ¿sí? Que nuestros hijos puedan decir, como decía el salmista, tu ley es mi delicia, que nuestros hijos, suena así como que idealista, ¿no? Es decir, que nuestros hijos, amo las instrucciones de mi papá, amo las enseñanzas de mi papá. No, ningún hijo, ¿por qué no? El salmista lo decía, cada una de las cosas que Dios nos pide es para nuestro bienestar. Todas y cada una de las cosas que Dios nos pide es para nuestro bienestar. Todas y cada una de las cosas que les pedimos a nuestros hijos debiera ser para su bienestar. ¿Y qué es donde debemos de analizar? Cuando yo pido algo es para mi provecho, o cuando pido algo es para el provecho de la familia, el provecho de él. Y enseñárselo y transmitirlo. Y repito, no es decir mis hijos ya son grandes, no. Nuestros hijos, toda la vida tener hijos y toda la vida seremos padres. Cuando vemos a ese personaje David en el último momento de su vida, se acerca a Salomón y tiene una conversación con Salomón, una conversación constructiva, y le da una última instrucción a Salomón constructiva para beneficio de él. Toda la vida seremos padres y toda la vida podemos provocar la ira de nuestros hijos o podemos provocar la armonía, la tranquilidad en nuestros hijos a través de lo que nos enseña la palabra de Dios. Amonestarlos, advertirles, hacer llamados de atención, y crearlos, formarlos en la disciplina que marca la palabra de Dios. Es un mensaje sencillo, pero al que estamos expuestos todos los días o periódicamente estamos expuestos. Tal vez sin darnos cuenta, tal vez enmarcados en yo soy la autoridad, yo he vivido más, yo sé lo que es bueno. Sí puede ser, pero así como decimos, pues Dios no me hace enojar. Dios no me hace enojar. Yo no hago enojar a mis hijos. No hacemos enojar a nuestros hijos, no provocamos la ira, porque se desalientan, porque se desaniman. Y ahí luego ves a muchachos que no se quieren casar, que no quieren formar una familia, que no quieren tener hijos, y dicen, es que para vivir, para reproducir lo que yo tenía, y dices, pues no. Y ahí tal vez tengan razón. De ahí que la palabra de Dios llega a tiempo y fuera de tiempo llega y nos advierte, esa lámpara a nuestros pies y nos recuerda, no provocar la ira de nuestros hijos, no provocar. Cada que nos acercamos dice, ay, bueno, no estaré provocando la ira. Tal vez la instrucción es buena, pero el cómo la estoy dando y en qué momento la estoy dando no es lo adecuado. Hay que ser sabios, hay que buscar al experto, hay que buscar la dirección de Dios, decir, no provoco la ira de mis hijos, no provocas la ira de tus hijos. Lo voy a repetir, de tal forma que sea una máxima en la relación familiar, sea una máxima en la relación familiar. Es triste, yo platicaba con alguien, ya no está, el papá ya no está, pero el mal humor continúa, la tristeza continúa. No provocar la ira de nuestros hijos es un mandamiento permanente para nosotros como padres. A veces decimos, ¿te enojaste? Es trabajo, enojarte y contentarte. No. Se le pone la instrucción y luego la obligación de contentarse, y no es lo que dice la Biblia, no es lo que enseña la Biblia. Tu ley es mi delicia, decía el salmista. Que nuestros hijos puedan decir eso. Me gusta que mi padre me guíe, se alegren de nuestra llamada, que vean la llamada, ay papá. Sería una historia totalmente diferente que voltear mi papá. Que apaguen la televisión, que apaguen el videojuego, que apaguen el Netflix, que digan, me habla mi papá. ¿Cómo nos pondríamos nosotros si hoy me habla Dios? Decimos, me habla Dios, hoy me habla Dios, me habla Dios. Es Dios. Pero, ¿qué pasa? Papá. Triste, ¿no? Que nuestros hijos contesten nuestro celular, nuestra llamada de mala gana, que contesten nuestros mensajes de mala gana. Mi papá otra vez. Tal vez estamos provocando ira. No es humillante, no debiera ser humillante el de pronto reconocer y buscar a nuestros hijos y decir, perdóname si en algún momento provoqué la ira. Dice la Biblia que el que se humilla será enaltecido. Y humillarnos delante de nuestros hijos sería una enseñanza para que llegado el momento ellos puedan humillarse y puedan alcanzar la grandeza, a tener hijos que no tienen ira. Es un mensaje, se lo dejo a su conciencia. Gracias. A lo que vale y cuidarnos de lo que no vale.
gastar nuestro tiempo en lo que vale la pena y no perder mucho tiempo en lo que no rinde ningún fruto. Es una situación de equilibrio espiritual en donde tenemos que darle a la vida diaria, a nuestras obligaciones terrenales, a nuestros compromisos materiales, darle su tiempo porque vivimos aquí, dependemos de lo que hagamos aquí. Siempre estamos luchando por un ideal. Los ideales de esta vida son progresar, y le llamamos progresar a ir alcanzando un nivel de vida cómodo, atractivo, reconocido, halagado, etcétera, ¿no? Entonces, cuando vivimos para eso, pues es parte de la vida. No podemos reprocharle al rico que sea rico, porque se lo propuso, le echó muchas ganas y alcanzó sus metas. Pero en lo que sí tenemos que llamar mucho la atención es cuando hacemos de eso todo el ideal de nuestra vida. Yo no tengo más que trabajar mucho para alcanzar lo que yo quiero y creo que es la recompensa de mi esfuerzo. La monoactividad, sin la participación del Espíritu, ni de la dirección de Dios, ni la superación como persona, eso no me interesa. Hago una monovida material. Yo creo que tenemos que darle prioridades, como decía nuestro Señor Jesucristo en su oración: Padre, no te pido que los saques del mundo. Es que no podríamos estar tampoco. Estamos en la realidad material de nuestra vida. Y Jesucristo le pide al Padre por nosotros que no nos prive de esa participación, porque ¿qué haríamos en un mundo prohibido, en donde no podemos hacer nada material? Entonces no se cumpliría algo por ahí, ¿verdad? No te pido que lo saques del mundo, pero lo que sí te pido, ¿verdad?, es esa luz de la que nos estaba hablando Jonathan hace ratito, la luz que ilumina el siguiente paso. ¿Hay algún paso más allá de eso? Lógicamente. Eso es lo que estamos aprendiendo, a darnos cuenta de que no solo de pan vive el hombre, no todo es material, aunque podemos alcanzar el clímax de lo material. Hay gente que, oye, nomás le falta roña para rascarse, ¿verdad? Todo tiene. Sin embargo, no es la parte más conveniente, la monoactividad hacia conseguir los bienes materiales. Entonces tenemos que hacer un recuento, cómo andamos de proyectos espirituales, de deseos espirituales, de ganas de alcanzar un ideal espiritual. Y aquí es donde entra la segunda parte. Nosotros tenemos que buscar esa forma de dejar huella. Decía Jonathan, y qué buen ejemplo, porque hasta después de muertos van a seguir repercutiendo nuestros errores, hombre. Siempre nos van a recordar por nuestros errores, también como nos van a recordar por nuestras bondades, por nuestra excelencia espiritual. Entonces, he allí los dos ideales del hombre en la vida, las dos obligaciones que tenemos, la material y la espiritual. Pero yo le quiero poner más cuidado a lo espiritual que a lo material. ¿Por qué? Pues porque estoy aprendiendo qué superior es la superación espiritual sobre aquel que se supera en lo material, ¿no?
Cuando entramos a ese compromiso de querer yo destacar en lo espiritual, hay una cosa muy importante para hacerlo. Tengo que hacerme un compromiso con Dios. Y ese compromiso con Dios es como firmar un convenio con Dios, en el cual yo me hago partícipe de la empresa de Dios, del negocio de Dios. Entonces necesito yo centrarme en cuál es el negocio de Dios. El negocio de Dios con nosotros es llevarnos por el camino espiritual de la superación personal. Todo lo que tenga que ver con mi superación personal tiene que ver con Dios. Es lo más importante de mi relación con Dios. Que me haga santo como Él y el Padre son santos. Nos aterra esa idea, ser yo santo. Entonces, quiere decir que vas a estar metido ahí. No, entendamos bien, ¿verdad? Yo creo que el más grande compromiso que podemos tener con Dios no son todos los mandamientos son buenos, pero hay uno que destaca. Tú tienes que ser uno conmigo, como el Padre y yo somos uno. Y cuando yo me haga socio de esa compañía o de esa empresa o de ese negocio de Dios, porque para Dios es su meta que todos seamos. Ha formado una empresa cuya política y cuya dirección es que seamos todos santos, seamos mejores hombres espirituales. Cuando nosotros firmemos ese convenio con Dios, diciendo, yo quiero ser miembro, y me lo autoricen, que de hecho está autorizado, entonces yo voy a tener más cuidado de que todo lo que haga sea para rendir fruto en ese propósito. Ahora yo vivo porque Dios así lo indica y yo estoy en favor de todo lo que indique Dios. Y voy a tener que revisar caso por caso para ver en cuál voy a participar y en cuál me voy a medir. Acabamos de leer en Proverbios una cosa tan simple. El que mide sus palabras no se mete en Honduras. Mide cuáles son tus palabras para el mundo y cuál es tu compromiso que acabas de firmar con Dios. Y hazlo como dice Dios, porque tú perteneces a esa empresa, no a la otra. A la otra, pues ya sabemos, ¿verdad? Se vende hasta el nombre. Yo creo, afortunadamente, las cosas espirituales viajan a una velocidad de la luz y pronto nos podemos dar cuenta. Un detente de un segundo en lo espiritual nos revela si le doy adelante o si lo hago a un lado. Pero tenemos que poner muy firme esa idea. Yo debo de proceder conforme Dios lo manda. Y en este caso especial de los hijos, nos está mandando algo muy importante. Fuera de los hijos no hay otra cosa igual. En cierta ocasión yo escuchaba una meditación que decía: yo amo a mi mujer, amo a mi madre, amo a mis hijos, pero para amar a un hijo yo llevo sangre, él lleva sangre mía y lleva sangre de su madre también. Y por esa unidad sanguínea, afinidad sanguínea, ella lo ama y yo también lo amo. Y eso me pone a mí como papá en un plan superior que como marido. Somos consanguíneos. El hijo, el padre y la madre, formamos tres en uno. Por esa razón. En el caso
En el caso de mi esposo, por ejemplo, no llevamos la misma sangre. No tenemos más lazo de unidad que ser padres del mismo hijo, pero ella aporta un tipo de sangre y yo otro tipo de sangre, y el hijo está reconociendo esa afinidad, que recibe sangre de su madre y por eso la ama, y recibe sangre de su padre y por eso lo ama. Y consanguíneamente somos también uno con el hijo, la mamá y el papá. Pero el padre y el hijo, el padre y la madre, no somos consanguíneos, somos gentes que nos conocimos. Lo que me une a mi mujer es otra cosa, pero no somos consanguíneos. Y en esa inconsanguinidad radica un impedimento para hacernos uno. Por eso luchamos mucho con la mujer, porque la mujer no participa de mi anatomía, vamos a llamarle así. Somos dos seres que nos hallamos por gracia de Dios, ¿no? Pero no tenemos más que el mandato. Nos tomamos el uno con el otro, formamos una sola carne hasta que la muerte nos separe. Es un mandato. Y el otro no es un mandato, es una realidad. El hijo es hijo del padre, y háganle un examen y verán que hay sangre de uno y de sangre del otro, y razones de uno y razones del otro. Estamos firmemente unidos con los hijos. Entonces, cuando veamos que lo más grandioso que tenemos son los hijos, pues entonces vamos a tener más cuidado con los hijos. No los lleves a perder la paciencia, porque si no tiene nada que ver con nosotros, o nosotros no nos damos cuenta, ¿qué propósito podemos tener para no sacarlos de quicio? No vamos a tener interés en los hijos hasta que no caigamos. Qué grande es el compromiso que yo tengo con ellos. No es tanto el compromiso de darles de comer, vestirlos, calzarlos, formarlos. A mí eso yo con mis hijos no tuve la sabiduría nunca para haberle dedicado a ellos más tiempo del que les dediqué. Sin embargo, Dios es muy generoso y me dio muy buenos hijos, pero creo que aparte de eso tiene uno que poner mucho cuidado. La más grande de las empresas que tenemos en este mundo, hermanos, son los hijos. Y si no hay éxito en esos hijos, hemos fracasado. Y tal vez hasta después de muertos, como dice, ¿cómo impactó a mí eso? Hasta después de ellos de muertos todavía me recuerdan, pero Dios quiera y nos dé sabiduría para que todo eso se haga. Herencia de Dios son los hijos, es lo que Dios nos ha regalado, lo que nos ha heredado. ¿Cómo cuidaríamos algo? Porque hay gente que usa la obra de arte, el cuadro, la pintura, y lo cuida porque es algo valioso. Más valiosos son lo que Dios nos ha dado. Y el hecho no es difícil, nada más ser inspirados en Dios. Dios no es violento con nosotros, Dios es amor. ¿Sí? Nosotros también podemos ser amor, y no es consecuentar, es otra cosa. Vamos a hacer oración. Abel, nos diriges en oración, por favor. Buenos días, Señor, te agradecemos el estar aquí contigo un día más. Ponemos en tus manos nuestro día, guíanos para tomar las decisiones correctas en cada una de las acciones que nos toque enfrentar el día de hoy. Te pedimos para poder cumplir con ambos roles a los que lo tenemos, y que sea tu instrucción la que nos guíe día a día. Te pedimos también por los alimentos que vamos a recibir, darles pan a los que tienen hambre y hambre hacia los que tenemos pan. Amén. Buen provecho.